Saludos, bienvenidos a Panorama Empresarial, este espacio en IFM Noticias donde la innovación, los negocios y las empresas se unen para contar las historias y estos datos importantes que están ocurriendo hoy en día en el país. Conversamos con empresarios, con estos líderes que ayudan a tejer y a llevar a la transformación del país. Hoy vamos a hablar de un tema relevante que a todos nos interesa y son las cesantías. Y para entrar en detalle estamos hoy con una gran invitada. Ella es Ángela Maya, líder del negocio de ahorro y retiro de protección. Bienvenida a IFM Noticias y por supuesto bienvenida a Panorama Empresarial. Gracias, Laura, muy importante estar en este espacio para compartir con ustedes todo lo que tenemos que contarles de cesantías. Bueno, Protección es la administradora de cesantías que más ha crecido en los últimos años. Hablemos un poquito, contémosle a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias a qué se atribuye este logro y en qué está hoy en día Protección. Bueno, mira, nosotros en cesantías efectivamente somos el fondo que más ha crecido en los últimos años y esto se da a muchas cosas. O sea, yo no diría que en puntual es una estrategia, sino que se debe a toda la transformación digital que hemos hecho en función de servicios y asesoría para los clientes, al acercamiento con las empresas que son nuestros grandes aliados y a la asesoría que le damos y al acompañamiento en cada uno de nuestros clientes. Entonces la suma de todos estos servicios y beneficios ha hecho que de verdad la confianza de los clientes en nosotros pues se haya visto reflejada en estos grandes crecimientos. Importantísimo además recordar que estamos ya en la recta final para consignar esas cesantías. Hasta el 14 de febrero hay plazo para hacerlo. Contémosle a la gente por qué es tan importante hacerlo a tiempo, porque además en caso de pasarse pues la multa es considerable. Efectivamente, hasta el 14 de febrero es la fecha límite para que los empleadores le consignen a sus empleados las cesantías. Y es muy importante cumplir con esta obligación de ley, porque si no, pues los empleadores van a incurrir en moras y demás en función de los empleados. Entonces, cumplirla no solamente porque es una prestación y una obligación, sino porque corresponde a un ahorro muy importante para el futuro de los colombianos. Además, pues Protección no solo se ha caracterizado por ser esa administradora de cesantías que más ha crecido en los últimos años, sino también por la innovación. Y ahora desarrollaron una digitalización de este proceso que no solo va a favorecer al empleador, sino también al empleado. Esto agiliza los tiempos, les evita filas y hace que sea además de una forma segura en el momento de consignar las cesantías y de retirarlas. Hablemos un poquito de cómo ha sido esta innovación y cuál ha sido la receptiva que ha tenido, porque me imagino pues que han agradecido este espacio por parte de Protección. Pues mira, nosotros tenemos una apuesta gigante en prestarle mejor servicios a nuestros clientes y en función de eso hemos hecho toda la transformación digital. Entonces, muchos de los servicios para cesantías, tanto para el empleador como para los empleados, se han agilizado a través de medios digitales. Esto da seguridad, evita fraudes. En lo que tú mencionabas de tiempos y de filas y demás, nosotros el 98% de las transacciones del año pasado se hicieron vía digital y eso hace que las personas eviten muchos tiempos. Hablamos de más o menos un ahorro de 14 millones de horas en función de los clientes, porque más de 1.3 millones de clientes hicieron retiros de cesantías. Entonces, cada día estamos convencidos de, además del acompañamiento y la asesoría que le damos a los clientes, es facilitarle para que todo sea mucho más ágil, tanto para las empresas como para los empleados. Entonces, maravilloso eso, porque además le facilita la vida a todo el mundo. Exacto. Bueno, ahora con todo el tema de la digitalización, de las nuevas herramientas tecnológicas y de las cesantías, que claramente significa un movimiento económico, por así decirlo, ¿cuál es la certeza de seguridad que tiene esta herramienta de digitalización para la consignación y retiro de las cesantías de ustedes para evitar justamente el fraude? En función de lo que tú mencionas, hemos hecho un desarrollo muy importante en que los servicios para los afiliados sean cada vez más fáciles, pero además seguros. Ese tema de seguridad es demasiado importante. Entonces hemos desarrollado a través de la tecnología y la inteligencia artificial muchos mecanismos para asegurar que eso sí se dé. Biometría facial, validación de identidad de los clientes y además hacemos mucha pedagogía para que las personas hagan sus trámites directamente con nosotros sin tener que ir a buscar intermediarios. Y aquí también les recordamos mucho a los clientes que no presten su identidad, que no entreguen sus claves, que no entreguen sus documentos personales, sino que lo hagan con una entidad directamente como Protección, que es muy segura y que facilita, como decíamos, pues todos estos trámites para que así se dé. Ya saben, recta final para consignar las cesantías. Hasta el 14 de febrero tenemos plazo para hacerlo, para evitar
multas, sanciones y por supuesto para estar en cumplimiento con la ley. Ángela, ¿por qué son tan importantes las cesantías? Pues hay empleados, pues ciudadanos y demás que ignoran esto, no tienen ni idea ni siquiera qué son, para qué sirven, no le prestan atención. Contémosle un poquito a los lectores de IFM Noticias y por supuesto a la gente que nos está viendo en este programa de Panorama Empresarial. ¿Cuál es la ventaja que tienen las cesantías y por qué es tan relevante tenerlo? Porque me ha pasado que he escuchado por ahí que la gente pues termina de trabajar, se pensiona y dice, no, yo nunca tuve acceso a las cesantías, no sé cómo se retiran. Contemos un poquito para entrar como en detalle y que todos estén en contexto. O sea, mira, las cesantías va mucho más allá de ser una obligación de ley o una prestación, y aquí hacemos también mucha pedagogía para que las personas no lo vean como una prestación o un salario más que pueden utilizar después del 14 de febrero. Realmente las cesantías se han constituido en el país en un motor fundamental para construir futuro y bienestar financiero de las personas, porque las cesantías tienen unos usos muy puntuales que la ley determina. El primer uso y más importante, como su nombre lo indica, es para cuando las personas queden cesantes. Y ahí la mayoría de los retiros, un 44% de los retiros que nosotros hemos tenido, especialmente de población joven, son personas que cuando se quedan cesantes, o sea, que se quedan sin empleo, pues aquí está este dinero para estos momentos de dificultad. Otro uso muy importante que tienen las cesantías y que finalmente también es futuro para las familias y los colombianos es para vivienda, tanto para compra de vivienda como para mejora de vivienda. Ahora nos cuentas un poquito todo ese tema de los subsidios y cómo se puede utilizar en vivienda. Entonces, vamos, las cesantías para cuando las personas se queden cesantes, para compra o mejora de vivienda, y un uso demasiado importante que también le dio la ley es para educación, tanto de la persona como su familia. Entonces, realmente nosotros, ¿qué tratamos con nuestros afiliados? Que haya mucha planeación en función de las cesantías, que de verdad las cesantías se constituyan en este ahorro para tener un mejor futuro, para construir bienestar financiero y para que lo usemos solamente con estos fines. Entonces hay mucho, realmente influye mucho la consignación de cesantías en el futuro de los colombianos y en el bienestar financiero de los colombianos. Importantísima esta pedagogía, porque hay personas que lo ven, como mencionabas ahorita, como una obligación y no tienen ni idea para qué lo pueden usar. Yo, por ejemplo, me enteré hace muy poco que educación también era algo permitido en el tema de las cesantías, y hoy en día pues eso es fundamental. Hay una inquietud que surge y que a nosotros como medio de comunicación pues lo hemos visto mucho y a la gente le inquieta, y es en ese nuevo marco de la reforma pensional. Ahora en el gobierno tantas preguntas que surgen alrededor, ¿esto influye o no en el tema de las cesantías? Bueno, muy bien, entonces nosotros como administradoras de fondos de pensiones y cesantías tenemos la administración de ambos, tanto de las pensiones obligatorias como de las cesantías, y también de ahorro voluntario, pensiones voluntarias. Entonces los fondos de cesantías son independientes de los fondos de pensiones obligatorias. Es decir, lo que va a pasar con la reforma pensional, toda la reglamentación en función de la reforma pensional, para nada afecta al fondo de cesantías, ni los recursos de cesantías, ni la administración, ni el servicio en función de las cesantías. Entonces, no hay ninguna afectación de las cesantías en función de la reforma pensional. Digamos que son vías diferentes y plataformas diferentes. Hoy en día, ¿cuáles son esos aspectos en los que más está utilizando la gente las cesantías? ¿Para qué? Pues mira, el mayor uso que se le da a cesantías es para lo que fueron creadas, para cuando las personas queden cesantes. Nosotros del año pasado, más o menos un 44% de los retiros fueron para este fin. Más o menos un 42% para vivienda o mejora de vivienda, compra o mejora de vivienda, que me parece súper ganador para que las familias tengan de verdad un mejor futuro, y más o menos un 10% de los retiros fueron para educación. Entonces mira que sí, cada vez hay mucha más conciencia, obviamente por el acompañamiento de empresas como Protección, creando esa pedagogía, ese acompañamiento, esa asesoría en función de las cesantías para construir sueños, porque finalmente si uno no le pone un número al sueño y le hace un seguimiento para que sí finalmente se dé y se cumpla, pues no lo va a lograr. Entonces realmente sí sentimos que hay mucha más conciencia de las personas en el buen uso de las cesantías. Y por ejemplo, si un ciudadano quiere utilizar las cesantías para compra de vivienda, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, muy bien, entonces, normalmente las cesantías son usadas para complementar la cuota inicial. Entonces la cuota inicial, en nuestra asesoría lo que le decimos a las personas es, esta cuota inicial que no necesariamente los colombianos la tienen tan fácilmente ahorrada, entonces haga parte para esta cuota inicial de las cesantías,
También hay personas que pueden acceder a los subsidios de vivienda a través de las cajas de compensación y los demás programas que el gobierno tiene, y también puede acceder a créditos de vivienda. Nosotros tenemos aliados con los que otorgamos también a través de ellos crédito a nuestros clientes. Entonces ahí materializamos ese sueño de tener vivienda, que de alguna forma es algo muy importante en las familias y en las personas para que tengan un mejor futuro. ¿Cómo es ese retiro de las cesantías cuando las personas ya quieren, si quieren sacarlas, qué deben hacer? ¿Hay un plazo máximo donde se puede, unas épocas del año que son determinadas, o cómo acceden a ellas? Una vez el empleador le consigna, la idea es que solamente se use para esos fines de los que hemos hablado: vivienda, mejora de vivienda, educación, o cuando las personas se queden cesantes. No hay ningún plazo, pero sí la recomendación en la asesoría que damos es solamente hasta que ya tenga un plan definido, por ejemplo, compra de vivienda, que tenga estructurado el negocio, haga uso de las cesantías, porque mientras tanto, y algo muy importante, las cesantías se están rentando. Nosotros le otorgamos el año pasado casi $1 billón de rentabilidad a los clientes en cesantías. Entonces, en la medida en que los dejen en el fondo de cesantías rentando, pues va a tener un mayor ahorro para ese sueño. ¿Cuáles son esos desafíos, esos grandes retos que tiene ahora Protección en términos de cesantías o de todas estas innovaciones que están haciendo? Bueno, el mayor desafío sigue siendo acompañar a los clientes y asesorarlos en función de que cumplan esos sueños. Segundo, seguir desarrollando temas digitales, transformación digital y servicio para que los clientes accedan a ellos y le hagamos mucho más fácil la vida y entiendan realmente cómo construye futuro a través de las cesantías. Y tercero, seguir trabajando muy de la mano de los empleadores, que son nuestros grandes aliados. Nosotros nos hemos convertido como compañía en el principal aliado de esos empleadores para que acompañen también a sus empleados a ese mejor futuro. Ahora hablábamos al inicio de esta conversación que Protección es la administradora de cesantías que más ha crecido en los últimos años. ¿Qué se viene para ustedes? ¿Cómo están planeando seguir innovando, seguir prestando un mejor servicio, como hablabas ahora? Porque nos contabas, lo más importante es hacer ese acompañamiento a que puedan hacer realidad sus sueños y a que todo esto pues se dé de una manera más rápida, más ágil y más segura para el futuro, porque recordemos que las cesantías además son como una fuente de poder mirar el futuro con una buena mirada y con esa certeza de tener de alguna u otra manera una plática, sobre todo en ese momento que tú decías, cuando estemos cesantes, cuando nos quedemos sin trabajo. ¿Cuáles son los planes que tiene Protección hoy en día para seguir manteniendo ese crecimiento que hoy los posiciona como la mayor administradora de cesantías? Bueno, nosotros tenemos muchísimos retos, pero todos los días trabajamos para que estos retos se den, y estos retos tienen que ver con nuestro propósito, y nuestro propósito es acompañar a los colombianos a tener un mejor futuro y a construir bienestar financiero. Y en ese orden de ideas, obviamente en cesantías todos los servicios, la asesoría, el acompañamiento, el facilitarles todo lo de transformación digital, llegar a los empleadores y hacer mucha pedagogía en función del uso de las cesantías, pero también unos retos muy grandes en seguir siendo el fondo de pensiones obligatorias para acompañar ese mejor retiro de las personas, independiente de la reforma pensional, acompañarlos a que donde quiera que estén, dependiendo de sus circunstancias, cuando se dé la reforma o cuando se apruebe, o aún si no se aprueba, seguir siendo aquella compañía que está con ellos de su mano hasta que lleguen a esa edad de retiro. Y en pensiones voluntarias, unos desafíos muy grandes también. Nosotros somos súper innovadores en pensiones voluntarias y ahí tenemos muchísimas opciones de ahorro, portafolio súper fácil para todos los segmentos, en todos los mercados, con todas las exposiciones de moneda, o sea, para los inversionistas más sofisticados y también para aquellas personas que tienen la capacidad de ahorro con un ahorro mucho más sencillo y más básico. Eso iba a preguntarte, porque pues la gente pensará, bueno, y esto está enfocado en qué, o sea, lo que ofrece Protección es para grandes empresarios, para inversionistas, para el ciudadano de a pie. Ustedes tienen un portafolio que cubre realmente las necesidades de todas las personas. Exactamente, de todas las personas, clientes y de todas las empresas. O sea, como te decía ahorita, nuestro aliado muy importante son las empresas. Entonces tenemos soluciones empresariales para acompañar a las empresas también a que sean aliados de sus propios empleados. Digamos, en esa terna que hacemos entre las empresas, Protección y los empleados de estas empresas, pues construimos también ese mejor futuro. Y adicionalmente tenemos soluciones para los clientes, para las personas, desde soluciones súper sofisticadas en pensiones obligatorias, alternativas muy importantes de ahorro, como te decía, en todas las monedas, en todas las geografías, a todo tipo de riesgo. Ahí damos una asesoría muy especializada,
y también un ahorro mucho más orientado. Por ejemplo, tenemos un producto que se llama Más Protección, que es solo complemento de pensión, donde le decimos a las personas empieza a ahorrar desde ya y hágase cargo. Nosotros tenemos una responsabilidad muy importante con los jóvenes de este país y es, ellos de alguna forma tienen la creencia que nunca se van a pensionar, entonces nosotros los acompañamos a que se hagan cargo de ese mejor retiro con soluciones de ahorro también para esto. Que hacen un acompañamiento permanente con ellos durante y les todo el básicamente el ABC del ahorro. Exactamente, durante todo el ciclo de vida. Durante todo el ciclo de vida los acompañamos para construir sueños y además para que tengan ese mejor retiro y ese mejor futuro. Y eso que yo creo que hoy en día la sociedad está un poco más educada, creo que con todo lo que hemos vivido desde la pandemia y todos estos últimos años que hemos recorrido, los jóvenes también se volvieron más conscientes. Ha habido como un antes y un después donde hay un poco más de conciencia de la vida, del futuro, de todo lo que hacemos y de cierta manera pues ustedes también lo deben ver reflejado en lo que es hoy ese público a lo que era tal vez hace unos años. Sí, creo que en materia de educación financiera este país ha avanzado muchísimo, pero también sabes que encontramos mucho en los jóvenes ese mayor apetito por entender qué son las finanzas personales, cómo se manejan, cómo se construyen objetivos, cómo se logran esos sueños, qué tengo que hacer para ahorrar para vivienda, para vehículo, para viajar, para todo tipo de sueños, pero también para construir esa pensión y ese mejor retiro. Entonces, si hay mayor acceso a información, a educación, nosotros particularmente hemos participado mucho en dar pedagogía en función de esto, pero también hay un mayor apetito. Entonces, todavía hay muchísimo por hacer en educación financiera, pero creo que el país ha avanzado mucho en eso. El país ha avanzado totalmente. Y en IFM Noticias sabemos que obviamente los retos que enfrenta el país son muy grandes, que todos los días hay desafíos, pero nos encanta decirle a la gente, tranquilos, vamos a sacar esto adelante, hay esperanza, no podemos perder la fe. Hay empresas, hay entidades y organizaciones como ustedes, con todo esto que mencionábamos, que trabajan todos los días para que estos retos sean más llevaderos o tal vez, digamos, por solucionar lo que está ocurriendo. ¿Qué hacen ustedes para mantener la esperanza? ¿Qué mensaje poderle dar a la gente que nos está viendo, al país, de todo va a estar bien y juntos, unidos, vamos a lograr superar todos estos retos que tenemos? Pero realmente nosotros tenemos una visión muy optimista del futuro, porque como hacemos parte de acompañar a los clientes a construir ese futuro, pues obviamente tenemos una visión muy optimista. Aquí hay muchísimos empresarios, hay mucho por hacer, los empleados, ese apetito, como te digo, de entender, de involucrarse más con las finanzas personales, con hacerse cargo de su propio bienestar financiero, pues nosotros sí tenemos aquí, como te digo, ese positivismo y todos los días trabajamos para que las cosas sean así, o sea, para que acompañemos a los clientes, para que estemos cercanos a ellos, para que tengamos una visión de futuro clara, para que sigamos construyendo país, que finalmente ese es como el mayor reto que tenemos. Así es, entonces antes de terminarnos yo quisiera que le diéramos un mensaje a toda la gente que nos está viendo y que nos lee por IFM Noticias y que ve Panorama Empresarial de esa invitación. Recta final para consignar las cesantías. Estamos en la recta final. Hasta el 14 de febrero los empleadores tienen plazo para consignar las cesantías. Entonces, primero invitamos a los empleadores a que lo hagan, a que cumplan con esta obligación de ley. Y segundo, a los empleados, una vez les consignen, hacer muy buen uso de ellas, que realmente contribuya esto a un ahorro para el futuro y para construir sueños, cuando quedemos cesantes, o para vivienda o para educación, que son aquellos fines que finalmente nos van a dar un mejor bienestar financiero. Además me encantó esa frase que mencionaste de hacer una invitación a construir sueños futuros. Importantísimo hoy en día en la situación actual del país para tener esperanza y seguir construyendo y caminando hacia adelante. Gracias por estar en IFM Noticias, gracias por compartir con nosotros esta información. Las puertas estarán siempre abiertas y ustedes ya saben, hasta el 14 de febrero hay plazo para consignar las cesantías. Gracias a ti. Y nos vemos muy pronto en otro panorama empresarial acá en IFM Noticias. Recuerden visitar nuestro portal ifmnoticias.com, visitarnos en nuestras redes sociales y estar pendientes de todo lo que ocurre en Colombia y el mundo.